Radio San Borja presenta La Hora de la Integración con la Escuadra y el Compás. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos. Muy buenas noches, amigos. Esto es La Hora de la Integración, siempre por Radio San Borja, líder en peruanidad. Muy buenas noches, Pepe. Hola, Itala, buenas noches. Efectivamente, hoy 19 de agosto, tercer domingo de este mes, la hora de la integración para todos ustedes. Tenemos grandes invitados hoy día y también la ausencia de Rubén, pero Rubén estará con nosotros comunicándose telefónicamente más tarde. Así es que adelante amigos. Buenas noches, como dijo Pepe, tenemos una programación muy interesante, esperamos que sea de su agrado y que nos siga en esta casi una hora de programación. Como primer invitado tenemos al economista Germán Lench Cáceres, quien ha sido invitado por este grupo de la Hora de la Integración, porque hemos leído diversas opiniones un poco contradictorias a las que ya estamos acostumbrados de diversos economistas tanto en los medios de comunicación como también en los medios o diarios especializados. Señor Germán, muy buenas noches, y para empezar esta entrevista nos gustaría un poco que nos diga cuál es su análisis de nuestra economía, en qué se sostiene actualmente, y es cierto que está en piloto automático. En primer lugar, le agradezco la invitación a un programa importante que sé que todos los días domingo es cada vez más escuchado por la sinceridad y honestidad, y sobre todo la oportunidad de gente intelectual que converse sobre temas reales y los cambios que hay que hacer en el país para acelerar el crecimiento y sobre todo autosostenerlo. Es cierto, yo creo que, disculpen el yo, que la economía está en automático y estamos creciendo por un milagro, ¿no? Pero el crecimiento tiene que sostenerse en algo, y ese sostenimiento no existe. Entonces hay que hacer cambios fundamentales, sin hablar de transformaciones, sino cambios radicales que no tienen que ver con ideas de izquierda ni de derecha, sino simplemente en beneficio de la gran mayoría del país. Cuando usted habla de cambios, se refiere específicamente, tuve la oportunidad de leer uno de los artículos que usted ha publicado en algún medio de comunicación de circulación nacional, y nos habla sobre la redistribución del gasto fiscal. ¿Esto dónde se enmarca? ¿Dentro de lo que es los programas sociales o en general de todo el Estado en su conjunto? En primer lugar, en la mayoría de países que han crecido, no hay Ministerio de Economía y Finanzas porque es juez y parte. Entonces lo que nosotros pensamos es que debe haber un Ministerio de Planeamiento, o de lo contrario el Viceministerio de Economía debería pasar al Ministerio de la Producción, y haber un Viceministerio de Hacienda o Ministerio de Hacienda para que recaude recursos, ¿no? En primer lugar. Lo otro es que a un presupuesto de la República que le va a sobrar este año 36.000 millones es gravísimo. Ahí hay dos motivos: o el presupuesto está mal elaborado, mal formulado, o de lo contrario hay una incapacidad absoluta de los funcionarios públicos de poder gastar. Entonces, si los funcionarios públicos que vienen de los equipos económicos anteriores, de los gobiernos anteriores, son los mismos, o se les cambia, o qué va a pasar, porque no es posible que en un país donde haya tantas necesidades en el sector salud, educación, por ejemplo, pueda sobrar recursos, ¿no? Es gravísimo para mí. Señor Lench, lo que usted nos acaba de manifestar es un poco preocupante. Tenemos entendido que el presupuesto general de la República para el año 2012 es de 95.000 millones de soles. El anterior año, es decir, el año 2011, fue 86.000. Difería más o menos de 9 a 10.000 millones. Sin embargo, todos los años devuelven efectivamente dinero a las arcas del Estado. Es porque precisamente se ocasiona que no saben utilizar tanto los gobiernos central, gobiernos regionales y también los locales. Entonces creo que eso está fallando en los distintos años. Ahora bien, el presupuesto del año 2013
se supone que va a pasar los 100.000 millones y ya a partir del próximo mes van a comenzar a discutir ese presupuesto y lo van a acordar como siempre en el mes de noviembre. Pero viendo desde el punto de vista macro, ¿usted no cree que esos presupuestos que generalmente hay mucha pobreza en el interior del país precisamente, no pueden ser no redistribuidos, sino tal vez pasar a un plan de contingencia para que estos a su vez sean distribuidos o a los gobiernos regionales, tanto los gobiernos regionales como los locales, para que puedan ser ejecutados? Mire, el presupuesto efectivamente que aprobó el Congreso de la República fue 95.000 millones, pero ahora está en 113.000, porque el Ministerio de Economía y Finanzas con decreto de urgencia hace lo que le da la gana, porque la Constitución Política del año 1993 le quitó la facultad de legislar al Congreso. Entonces ellos hacen lo que quieren e incrementan el presupuesto, lo quitan, lo bajan cuando le da la gana. En segundo lugar, lo que usted dice es cierto. El presupuesto, como repito, está mal formulado. ¿Y por qué? Porque el Ministerio de Economía maneja el Sistema Nacional de Presupuesto a través del decreto, a través de la Ley 28411, que es la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, y también maneja el Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces el Ministerio de Economía, como decía, es juez y parte. Le quita el presupuesto cuando quiere a quien quiere y le da presupuesto a quien quiere cuando puede, y entonces los sectores, por ejemplo el sector agrario o el sector educación, no tienen facultades de poder manejar con técnicos adecuados el presupuesto. Ese es un tema que habría que modificar. Y el otro tema es que los técnicos que actualmente trabajan en los sectores son cambiados cuando entra un nuevo ministro, entran gente absolutamente improvisada que no conocen la especialidad de cada tema, entonces por eso no se ejecutan, porque no hay programa ni proyectos. Y lo más grave, no hay plan de desarrollo de largo plazo en el país. Anteriormente existía el Instituto Nacional de Planificación, que distribuía, creo que en mejor circunstancia, en mejor volumen, estos presupuestos a nivel nacional. Si bien es cierto que el Ministerio de Economía y Finanzas posee un viceministro de Hacienda, es probable que esté fallando esa parte de la distribución del presupuesto a nivel nacional. Es cierto, perdón Pepe, para incrementar o para contribuir a tu pregunta, el tema de la distribución del gasto fiscal y sobre todo las obras de mejoramiento que necesita cada región, como usted dijo, pasa principalmente por la decisión de los funcionarios del MEF, al margen de la necesidad o no, al margen de que haya o no buenos técnicos dentro de las instituciones como son los gobiernos regionales o locales, cuya discusión es otro tema. Hay una suerte de entrampamiento aquí en este sector que no solo contribuye a una mala distribución, sino a una distribución que finalmente llega de manera tardía y obliga a los gobiernos regionales o locales a definitivamente a congelar ese dinero, porque no se utiliza y ya sobrepasan los límites que justamente le dan el Ministerio de Economía o el gobierno central para su gasto o su ejecución. El problema acá es que no hay un presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, con el respeto de ellos. Lo que hay, el presidente del Consejo de Ministros de verdad es el ministro de Economía y Finanzas. Entonces, ellos se han acostumbrado a hacer caja. El Perú ya tiene caja. Entonces, si tiene caja, ahora necesitamos gente que piense en el futuro, o sea, planeamiento. Y como no hay un planeamiento de desarrollo nacional, no existen planeamientos de desarrollo departamentales porque no hay regiones, no hay planes de desarrollo provinciales o son documentos que solamente sirven para presentarlos y ahí queda. Entonces, por eso hay una discontinuidad de las políticas. Pero acá hay un problema, hay que hacer el cambio en el SNIP. El Sistema Nacional de Inversión Pública debe cambiar de forma urgente para que se acelere la inversión pública. Porque no es posible, como repito y voy a seguirlo diciendo, que 36.000 millones se deje de gastar este año, habiendo tantas necesidades. Y por último, si el equipo económico, yo no entiendo cómo un equipo económico que es cajero puede pasar de la noche a la mañana a ser un equipo económico planificador, ¿no? Por eso pienso que el CEPLAN, ¿no?, debe reactivarse, porque para mí está muerto, no le hacen caso, y algunas instituciones deben ser reestructuradas de forma urgente, porque de lo contrario vamos a seguir con los problemas de inseguridad. Y también otro tema que quiero tocar es el tema del Poder Judicial, que es gravísimo. Señor Lench, también hay un tema aquí que nos preocupa,
porque la economía de nuestro país, si bien es cierto, ha mejorado, pero los factores externos son los que le han dado cierta sostenibilidad a esto. Sin embargo, pese a que no tenemos recursos de recaudación interna o recursos fijos, por llamarlo de mejor manera, en los programas sociales, en donde hay mucho gasto fiscal, se han incrementado y se están sosteniendo bajo esta política. ¿A la larga vamos a poder mantener todo esto o cuánto nos va a afectar si es que no tenemos una buena redistribución de la política fiscal? Mire, un programa nace y muere, así fríamente, o sea, tiene un periodo y tiene que morir. No pueden hacer programas con el vaso de leche, donde la mayoría de gente no se beneficia y ahí los recursos se regalan, ¿no? El programa puede durar 5 o 10 años y termina y se modifica. Pero el problema fundamental acá es simplemente el financiamiento. Financiamiento debe existir, porque acá casi el 50% de la población no paga IGB y hay que empezar a recaudar, sobre todo, por ejemplo, en la minería informal. Bien, nos dicen que tenemos que ir a una primera pausa comercial. A todos nuestros oyentes les pedimos que no se muevan de sus casas, nos sigan sintonizando. Nuestra pregunta que se queda al aire, señor Lynch, es ¿cómo evitar los conflictos sociales si tenemos más programas sociales que están ahí esperando como parte de la promesa electoral? Con esta respuesta volvemos luego de una pausa comercial.